El tema de hoy se titula Deberes como hijos de Dios. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y tenemos mucho que hacer para cambiar, ser transformados a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo, como el varón perfecto, ¿verdad? Nos dice la palabra. Entonces, esos deberes tenemos que hacer, tenemos que estar ocupados en nuestra salvación, recuérdelo, con temor y temblor. Entonces, Juan 17:14, Jesús está orando aquí antes de irse. Es un momento en que antes ya venía el día de la Pascua y después de esto la crucifixión. Y Él ora por sus discípulos y dice estas palabras: yo les he dado tu palabra. Y eso es tan importante porque Jesús nos dejó su palabra. Y Él dijo: mi palabra no es mía, el Padre es quien me la dio. Entonces Él oraba y decía: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y como aquí está diciendo Jesús que nosotros, se refiere a nosotros, los discípulos de Cristo, ya no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo. ¿Y qué significa que ya no somos del mundo? Que ya no actuamos igual que una persona que no ha leído ni conocido la palabra de Dios. Una persona, pues lógicamente, que no conoce cuál es la voluntad de Dios, cómo debe de ser una persona, cómo debe de ser un matrimonio, cómo debe de ser una familia, cómo debe de ser un hijo, cómo debe ser un padre, una madre, ¿no? Y nosotros ahora, Jesús ya nos toma que ya no somos del mundo, ya no tenemos nada que ver con el mundo. En el versículo 15, Él continúa su oración y dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lógicamente que no podemos salirnos de este mundo, ¿verdad? Pero sí debemos vivir diferentes. Fíjese cómo: guardados del mal. La semana pasada leíamos un versículo que decía: aborrezcan el mal. Los que temen tu nombre aborrecen el mal. Y es cierto esto. Es algo que de nosotros ya no debe de haber maldad. Maldad en la manera de pensar, de hablar, en la manera de ser, ¿no? Luego también el versículo 16 dice: no son del mundo. Vuelve a decir el Señor: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y lógicamente, ¿de dónde aprendemos nosotros a vivir en santidad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por último, el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Porque tenemos una comisión que es conquistar al mundo para Cristo. Enseñarles. Cuando Jesús dijo, no, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, ¿verdad? Es decir, que guarden, que lo apliquen a su vida. De eso se trata.
todas las cosas que yo les he dicho, toda mi palabra, llévenla y que la guarden a los que les enseñen. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo él, ¿verdad? Entonces, quiero que vayamos a Efesios 2:10 también. Efesios 2:10, que nos dice de esta manera este versículo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros sabemos muy bien qué pasó desde el momento en que Adán y Eva comieron el fruto. Cambió todo ahí. Imagínense un cuerpo perfecto, un cuerpo, este cuerpo físico era un cuerpo eterno el que tenían la primera pareja que existió, el primer matrimonio, Adán y Eva. No sé cómo, es muy difícil de explicarlo e imaginárselo incluso, que habrán pasado cientos y cientos de años y ellos permaneciendo así fuertes, jóvenes, no podía existir enfermedad alguna, no podría salir, ay mira, me salió una cana, no sabían qué era eso, a pesar de que pasaban cientos y cientos de años. No, ninguna arruga, nada. No, una perfección, un cuerpo fortalecido que iba a durar por la eternidad también. Y de pronto ese día, ese momento, cómo empezó a acabarse todo. Ustedes recuerdan, el Señor maldijo a la tierra, que Él había, todo el tiempo dice la palabra, ¿verdad? Usted conoce un poco Génesis. Y vio Dios lo que hizo y lo bendijo, ¿verdad? Y vio Dios y lo bendijo. Y entonces hizo los animales, etcétera, y bendijo Dios. Pero ahí dice, y maldijo, que Dios maldice la tierra. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del fruto que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y ahí comenzó el proceso del envejecimiento. Empezaron de repente achaques en Adán, tal vez. Y bueno, vinieron todos los problemas que nos han pasado ahora a nosotros, ¿verdad? Pero en este versículo nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora viene la nueva creación. Una nueva creación, una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento. Lógicamente, ¿qué más quisiera uno, ¿verdad? Que el nuevo nacimiento también tuviera algo que ver con lo físico y otra vez a rejuvenecer. Pero no, ya esto ya es espiritual. Ya como dijo el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día tras día. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios ahora. Una renovación constante, pero en el interior. El nuevo nacimiento interior, nuestro espíritu, nuestra alma, a nivel espiritual es el nuevo nacimiento. Y hacer otra vez como bebés en el conocimiento de la palabra y a ir creciendo, y después está la madurez espiritual, todo conforme a la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo que está en nosotros.
para llegar a este momento en que somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces yo pudiera preguntarles aquí, ¿andamos realmente en esas buenas obras? ¿O seguimos viviendo como antes, como los demás, como los del mundo? Recordamos que el Señor Jesús, Él dijo, yo lo sé, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Jesús quiere que vivamos llevando mucho fruto en nuestra vida, frutos realmente de una nueva vida. ¿Cuáles son estos frutos? Los primeros cambios que debe haber: ya no hablar igual, ya no pensar igual, ya no ser igual. Que nos vean los demás diferentes. Porque cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, está diciendo, ustedes tienen que, la gente los tiene que ver y notar algo raro en ustedes. Los primeros que van a iluminar van a ser la familia, los conocidos, y ser inmediatamente distintos, ya no ser los mismos que antes. Y es un cambio constante. Estos son los deberes como hijos de Dios, cambios constantes. Mire, hermano, le voy a decir hasta cuándo va a parar nuestro crecimiento espiritual aquí en la tierra, aquí en el mundo, hasta que lleguemos, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. Entonces, mientras tanto, debemos ir creciendo y creciendo y pareciéndonos más a Él. Como dijo el apóstol Juan, el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? El que permanece en Él debe andar como Él anduvo, vivir como Él, imitar a Cristo. Y bueno, ¿por qué es necesario que andemos en la nueva vida? Que nuestro comportamiento no sea el mismo que antes. Bueno, vamos a ver algunos versículos. Romanos 6:20 al 22. Romanos 6:20 al 22. Aquí nos dice estos versículos: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Fíjense, me quiero detener en este versículo. Cuando éramos nosotros esclavos del pecado, ¿cómo es una persona que no ha sido liberada por Cristo? Recuerde que eso vino a hacer el Señor Jesús, a liberar a los cautivos, a abrirle la cárcel a los presos, dijo Él, a dar vista a los ciegos, a sanar a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Entonces, éramos antes esclavos del pecado y estábamos libres en todo acto de justicia, ¿no? Es decir, lógicamente no había nada bueno ni justo en nosotros. No teníamos por qué obedecer a Jesucristo, ni la palabra, ni nada de eso, ¿no? No había problema. Pero sí había un problema muy grave, porque dice el versículo 21: pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan, porque el fin de ellas es muerte. Lógicamente, al vivir en el pecado, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces dice el siguiente versículo 22: mas ahora que ustedes han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios,
tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora ese fruto que damos por haber sido liberados del pecado es la santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, el proceso en el cual nosotros vamos a ir soltando tanta maldad, ¿verdad? Alejándonos del pecado, limpiando nuestra vida. Es un proceso que va a durar cuanto tiempo nosotros queramos, Para llegar a la santidad, pues depende también mucho de nosotros, ¿no? Qué tanto vayamos dejando, soltando. Pero debe ser un fruto la santificación, y el fin de ese fruto, la vida eterna. Entonces, eso debemos de estar ocupados nosotros. Esos son deberes como hijos de Dios que tenemos nosotros que hacer a fuerza, porque recuerde que el Señor Jesús, la palabra dice: sed santos porque yo soy santo. Bueno, sigamos adelante. Vamos a Lucas 6:45. Lucas 6:45. En que nos dice aquí así este versículo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo, ¿no? Y al final, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, así se va a ver realmente cómo estamos, en qué lugar estamos de ese proceso de crecimiento a la santidad y todo. ¿Qué va a salir de nosotros? El hombre bueno, el hombre que ya está renovado, porque ¿cómo pudiéramos ser buenos, no? La palabra nos decía, ¿verdad?, que no hay bueno ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahora en Cristo Jesús estamos viviendo nosotros en las buenas obras, y esas buenas obras comienzan aquí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Cuando ya está limpio el corazón, recuerde que el nuevo nacimiento es ese, que Dios quita el corazón que teníamos, corazón de piedra dice, y pone un nuevo corazón, y también renueva nuestro espíritu, porque todo va a ser ahora espiritual, ¿verdad? Y entonces ahora se debe de ver en estos frutos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y al final dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Se refiere que si hay cosas malas, un mal tesoro en el corazón, pues va a hablar mal la boca, ¿no? Entonces Cristo nos renovó, nos justificó, nos santificó, y por lo tal debe salir de nosotros lo bueno, lo justo, lo santo, ¿verdad? Nos dio Él un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Mire, quiero tocar algunos ejemplos de personas que anduvieron con Cristo. Personas que fueron, lógicamente como nosotros, salvados por Cristo el Salvador, renovados también, y Él les enseñó su palabra, ¿no? Y voy a referirme a las mujeres que servían con Jesús, que andaban también ahí con Jesús, igual que con sus discípulos. Miren, vamos a Lucas 8:1.
Lucas 8 del 1 al 3. Deberes como hijos de Dios. Realmente, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Lucas 8:1 dice así, de esta manera: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Habla de los 12 apóstoles, ¿verdad? Luego dice el versículo 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Vemos aquí, ellas habían tenido sanidades físicas, pero también liberadas, sanadas de malos espíritus. Dice acá María, que se llamaba Magdalena. Bueno, nosotros sabemos que le decían Magdalena porque era de Magdala, un pueblo que estaba muy cerca, muy cerquita de Jerusalén, y se llamaba ese pueblo Magdala, y por eso le decían Magdalena, ¿eh? Ahora ya es un nombre, se volvió un nombre de Magdalena, ¿verdad? Pero y dice acá, entre ellas estaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Escúchelo, ¿eh? ¿Cómo es que llega a haber 7 demonios en una persona? Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, cuando viene salvación, cuando viene liberación de parte del Señor a nuestra vida, y el espíritu inmundo sale, dice, anda buscando reposo. Anda por lugares secos, áridos, buscando reposo, y no lo halla, y dice: volveré a mi casa de donde salí. Fíjese cómo consideran a las personas su casa. Es algo impresionante esto, ¿eh? Pero como son buenos anfitriones ellos, dice que toman consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entra, dice, cuando llega está adornada la casa, está limpia ya. Y el postrer estado de aquel hombre llega a ser peor que el primero, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces esto pasó con esta mujer, para que veamos que eran tal como nosotros, personas de carne y hueso, personas que sí habían sido ya salvada, sanada, liberada tal vez por el Señor Jesús, y ahí va de vuelta otra vez al pecado, a la maldad. Y aquí ya había sido el segundo proceso de liberación que el Señor Jesús le había hecho, y lógicamente aquí salieron los 7 demonios, y tal es el testimonio que se daban cuenta todos, porque esto se contó, se platicó. Lucas, que vivió muchos años después de Jesús, y un discípulo del apóstol Pablo, un médico, era joven este médico, él investigó esto, y eso se contaba por los discípulos que estaban vivos todavía, y decían: no, María Magdalena, salieron 7 espíritus de ella. Bueno, y luego dice el versículo 3 también: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana también, y muchas otras, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y mire cómo dice este versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente, para que veamos qué hacían ellas. Dice: Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Fíjense, esta mujer Juana
llegó a ser una mujer muy rica y de vez en cuando iba a ver a los discípulos de Jesús y les llevaba dinero y muchas cosas para sostener la obra y sostener a Jesús y a sus discípulos. Entonces vemos el equipo cómo funcionaba de Jesucristo, ¿verdad? Y cómo las mujeres y lo que hacían y cómo preocupadas por el Señor, por sus discípulos. El Señor Jesús llegó a tener unos 500 discípulos. Al final ahí lo dicen los evangelios. Después quedaron solamente 150. Muchos se fueron en la crucifixión. Y en el día de Pentecostés dice que estaban así como un grupo de 150 nada más. Cuando llegó el Espíritu Santo y las lenguas de fuego, todo eso, ya nada más quedaban 150, fíjense. Para que vean que no es fácil. Y que vivían tal como nosotros, y tal como nosotros se desanimaban y ahí andaban y pasaban tantas cosas. Notamos en la palabra de Dios, damos la vuelta a una página en la Biblia y ¿cuántos años pasarían en ese espacio que damos la vuelta a la página? Bueno, qué maravilloso, ¿no? Mateo 8:14 también y 15. Mateo 8:14 dice de esta manera: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y dice el versículo 15: y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Por ahí en otras versiones dice que se levantó y les empezó a preparar un guisado y a dar de comer a Jesús y a todos sus discípulos, ¿eh? Pero de esta mujer, fíjese, de esta mujer nosotros podemos sacar algo. Esta mujer, notemos nosotros que aparece en este versículo nada más de toda la Biblia. No sabemos ni siquiera su nombre, ¿verdad? Pero así deberíamos ser todos. El Señor Jesús nos sana, nos da vida, nos da salvación y mira, a pararnos y a servirle. Así deberíamos de ser. Esos son los deberes como hijos de Dios que tenemos nosotros. Inmediatamente después de ser sanada ella, se levantó y les servía. Así ser sanados, ser salvados nosotros y servir al Señor, vivir en obediencia y para adelante, ¿eh? Otra mujer también que me gustaría que viéramos un poquito el testimonio, en Lucas 2:36 y 37 también, una mujer llamada Ana, una mujer que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer acá Lucas 2:36. Este instante que está narrando aquí, pues es cuando es Jesús presentado en el templo, el niño Jesús, ¿verdad? Y lo presentan en el templo al 8º día para ser circuncidado. Y dice, estaba también allí Ana, profetisa, dice, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, es decir, 7 años casada. Y dice el versículo 37, y era viuda hacía 84 años. Pero ¿qué dice? No se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Fíjese. No se apartaba del templo. Diario iba al templo, fíjese. Y servía de noche y de día, dice acá, Es decir, de todas las 24 horas del día sirviendo. ¿Cómo servía al Señor? Intercesión, ¿verdad? Ella se la pasaba ayunando y orando. Luego dice el versículo 38. Recuerde, están presentando al niño Jesús en el templo. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces vemos acá que nos sorprende como mujeres que aparecen, personas que aparecen en la Biblia y se habla nada más un versículo de ellas, pero ¿qué tal? No perdían el tiempo. Ahorita ya estamos en tiempos en que no debemos perder ni un solo día. Necesitamos estar transformados, cambiados ya con un carácter, una manera de vivir como Cristo, una manera de ser, una manera de hablar en amor como Cristo. Mire, Efesios 6:6, vayamos, busquemos estos versículos. Efesios 6, del 6 al 8, vamos a leer. ¿Qué debemos estar haciendo? Recuerde, también necesitamos estar ocupados en nuestra salvación, con temor y temblor. Nuestro Señor Jesús dijo que Él va a venir a la hora que no pensemos, que vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué hace un ladrón para entrar en una casa de noche? Primero, él está vigilando tal vez mucho tiempo para ver cuando más descuidados estén en la casa o cuando no haya nadie de preferencia. ¿No? Fíjese, así dijo el Señor Jesús. Pareciera que Él va a esperar a que estemos bien, tranquilos, descuidando nuestra salvación un poquito, por ahí medios tibiecillos, por ahí, que venga. No, por eso nos dijo para que estemos todos los días, como esta mujer que leíamos ahorita. No se apartaba del templo de noche, de día, sirviendo con ayunos, con oraciones. Bueno, Efesios 6:6 dice acá, deberes, ¿qué debemos estar haciendo? Dice, no sirviendo al ojo. Porque el ojo, ¿qué tal se deslumbra, no? ¿Qué tal le gustan las cosas? Nos gusta ese aparatito, el iPhone nuevo, ¿no? Híjole, vemos los anuncios ahí. ¿Cómo le hago? ¿Qué voy a empeñar para comprarme uno? Nos gustan tantas cosas, ¿no? Que son bonitas y muy necesarias muchas veces. Pero nosotros no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Dice aquí también, este versículo 6, sino como siervos de Cristo. Así debemos estar todo el tiempo nosotros, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 7 también, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y vean lo hermoso que es el Señor, la recompensa, dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
De todas maneras, aparte de que es un deber nuestro estar así sirviendo al Señor, siendo siervo de Cristo, de corazón haciendo su voluntad y sirviendo como al Señor y no a los hombres, todavía dice que el Señor nos dará el bien que hiciéremos. Recibiremos nosotros el bien que hagamos, ¿no? Bueno, es que Dios, pues, ¿qué dijo el Señor Jesús? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Ay, le gusta, nos ama tanto que todavía nos trae premios, imagínense. Pues, ¿qué debemos estar haciendo nosotros? Realmente ocupados en la obra, ¿no? Vamos a leer Hebreos 6:10 también al 12. Hebreos 6 del 10 al 12. Aquí nos dice que el Señor, mire, no se olvida Dios de lo que hagamos, ¿eh? No se le va a pasar al Señor nada de lo que hagamos aquí en la tierra. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esto es muy importante, ¿eh? Porque muchos dicen, no, antes yo yo hasta preparaba cazuelas para darles a muchos. Pero ahora, ¿qué pasó? No, pues ahora ya no me alcanza. Aquí nos está diciendo que tengamos, que cada uno de nosotros mostremos la misma solicitud hasta el fin. Estemos dispuestos a servir de principio a fin, porque ahí está la clave de la resistencia, ¿no? Como dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se trata de perseverar, de no cansarse, ¿no? Bueno, continuamos, versículo 11, Hebreos 6:11, ¿no? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para que estemos seguros de lo que estamos esperando, ¿eh? Versículo 12, fíjese lo que dice, ¿eh? A fin de que no os hagáis perezosos. Ay, porque ¿qué pasa si no nos ocupamos o no servimos en la obra del Señor? Empieza a haber pereza también. ¿Puede haber pereza espiritual? Sí que sí, ¿eh? ¿Cómo llegamos a ser nosotros perezosos en la obra del Señor? Mire, decíamos la vez pasada de que en este tiempo la iglesia del Señor se le ha dado por nada más una costumbre venir a la iglesia y toda la semana nada más ocupados en sus propios asuntos, y difícilmente hay quienes quieran llevar la palabra, pues ser así valientes y decir, bueno, voy a irme a parar en esta esquina y si veo a alguien le voy a hablar del evangelio. En estos tiempos la iglesia se ha acostumbrado a, ¿sabes qué? No me molesten, yo en mis asuntos todo el tiempo, y el domingo en la iglesia sentado un rato, y llego a mi casa, cierro la Biblia y bueno, se acabó. Y así, una rutina que llega a ver esto.
perezosos, perezosos, imagínense. ¿Dios va a querer una iglesia perezosa? ¿Verdad que no? ¿A quién nos estaba diciendo? Vemos a esa mujer que 84 años siendo viuda, y desde el primer día de su viudez hasta, yo estoy seguro que hasta su muerte, estuvo y siguió en el templo y ahí en oración, en ayunos, porque si no, si dice uno, ay, hoy no voy, espérense al rato, y perezosos, Bueno, así lo dice aquí, Yo nada más le estoy diciendo lo que el Señor dice. A fin de que no os hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son los que van a heredar las promesas? Los que tienen fe y paciencia, los que están perseverando realmente. Porque si no, la pereza espiritual va a producir enfriamiento, tibieza, ¿verdad? Luego enfriamiento y después alejamiento de Dios. Por eso hay una palabra muy importante. Fíjese qué palabra, La palabra es fervientes en el Señor. Fervientes sirviendo a Dios sin descansar. Ahorita la vamos a ver, Pero quiero antes que veamos segunda de Juan 1:8. Ahorita vamos a ver eso de fervientes en el Señor, porque qué importante es esa palabra, Segunda de Juan 1:8 también dice, miren, mirad por vosotros mismos, es decir, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué queremos nosotros recibir? El galardón completo, ¿no? Acuérdense que el Señor Jesús, cuando Él habló de la parábola de los talentos, dice que a uno le dio 5 talentos, ¿verdad? A uno de sus siervos, 5 talentos. A otro, 2 talentos. Y a otro, 1. Sus 3 principales siervos. 5 talentos a uno, 2 al otro y 1 al siguiente. Y se fue mucho tiempo. Y cuando regresó, ¿de qué está hablando él? Está hablando del Señor Jesús mismo y de nosotros, somos los siervos. Cuando regresó, llamó a sus siervos a cuentas, a hacer cuentas con ellos. Llegó el primero y le dijo, Señor, tú me diste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y bueno, el Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Escuche qué palabras tan hermosas, Llegó el segundo, Señor, tú me diste 2 talentos, gané otros 2 talentos. Fíjese que no se requiere que hagamos demasiado. Y le dijo también, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegó el tercero y dijo, bueno, tú me diste un talento, pero tuve miedo porque yo sé que eres hombre duro y cosechas donde no sembraste, pero yo enterré el talento, pues aquí está, ya lo iba limpiando, sacudiendo todavía. Aquí tienes lo que es tuyo, ¿no? Y el Señor se enojó, ¿verdad? Y dijo, siervo malo e infiel, por lo menos hubieras dado mi dinero a los banqueros y hubiera ganado intereses.
Por lo tanto, ¿pero qué dice? Denle ese talento al que tiene 10. ¿Qué dice acá? Miren por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cómo que le quitó el talento y se lo dio al que tenía 10? Así es el Señor. Y a este le dijo a los demás siervos: átenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por a cualquiera que se le dé, se le pedirá. El Señor Jesús dijo esas palabras. ¿Qué nos dio el Señor Jesús? Salvación. Se nos va a pedir cuentas. ¿A cuánto les hablaste? ¿Cuántas almas? A ver. ¿Y qué debemos estar haciendo, pues? Por eso es tan importante. Vamos a seguir en la pereza de que hoy de veras ya hasta me voy a dormir y se me olvidó orar. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo está la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo está la iglesia? Y pues qué tristeza que haya esa pereza, ¿no? Y viene esa pereza cuando no se... Y luego el enfriamiento y bueno, tantas cosas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Romanos 12, versículos del 6 en adelante. Romanos 12, 6. Tremendos versículos. Romanos 12, 6. Siempre me espero un momento porque veo que andan buscando en sus Biblias. Dice este versículo 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Es que Dios a cada uno nos dio diferentes dones, ¿eh? No crean que todos pues pueden enseñar la palabra. Aquí vamos a ver algunos dones de estos, ¿no? Dice aquí mismo, versículo 6 estamos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Quien tenga don de profecía debe decir la profecía, ¿eh? Debe decir la palabra. Luego el versículo 7 dice: o si de servicio, hay un don que es el de servir. Si de servicio, en servir. El que enseña, pues en la enseñanza. De ahí debe de ocuparse, ahí debe de estar. Versículo 8, el que exhorta. Es que hay personas que a veces a muchos cristianos les llegan hasta caer mal, ¿verdad? Porque a quién le gusta que lo exhorten. Muchos cristianos dicen: bueno, mejor me voy a cambiar de iglesia porque, hijo, aquí me exhortan pero re duro. Pero debe de haber este servicio también, este don de la exhortación. El que exhorta, esté ocupado en la exhortación. El que reparte, con liberalidad, libremente. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Hay muchos que tienen un corazón fácilmente, perdonan fácilmente. Ese es un don que Dios ha dado, también. Algunos. Y esos son dichosos y están hasta jóvenes, se ven siempre. Porque imagínense guardar rencor luego. ¿No? Entonces, versículo 9, seguimos en esto. El amor sea sin fingimiento. No, imagínense fingir amor. Pues no, ¿verdad? Aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y aquí está el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjese qué palabra tan especial, ¿eh? Así es como debemos estar. ¿Qué es ferviente? Algo que está encendido, ¿verdad? Es como cuando usted le sopla la anafre ahí para que esté, pero los carbones pero encendidos, ¿eh? Así, eso debemos de luchar. Esos son deberes como hijos de Dios que tenemos en esta vida, en este mundo. Mientras llega Jesucristo, mientras llega el tiempo que nos vamos con el Señor, mientras llegamos a la meta, llegamos a casa. Aquí, esto debemos de estar haciendo. Diligentemente, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando no se está ferviente en espíritu, ¿usted qué cree que va a querer uno servir al Señor? ¿Cuántos siervos que antes andaban y después ya los ve uno apagados? Pasó esto, dejaron de estar fervientes y se viene a la pereza. Aquí lo dice, fervientes en espíritu, no perezosos, sirviendo al Señor. Este es el secreto del servicio. Este es el punto de nuestra vida en Cristo, nueva vida en Cristo, que debemos de vivir nosotros, amándonos. Fíjese, si a alguien se le dificulta amar al prójimo, como que todavía ella dice, es que nada más lo veo y se me retuerce el intestino, pues ahí tiene que haber un trabajo, ¿verdad? Debe de estar en una negación, debe estar muriendo con Cristo, debe estar crucificando su carne, debe estar, es decir, luchando ahí. Señor, ayúdame por favor a que me caiga bien este amigo, ayúdame a que pues tenga yo facilidad de perdonar, que no sea yo rencoroso. Pues es que se nos tiene que quitar todo eso, porque eso es de la vieja naturaleza pecaminosa, aquella que guardaba rencores, aquella que odiaba, aquella que nada más le decían algo y ya estaba ahorcando al otro. Todo eso se debe de uno despojar de todo eso y vivir así, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, continuamos el versículo 12, ¿qué le parece? Fíjese qué hermoso, ¿eh? Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esos son nuestros deberes como hijos de Dios. En eso debemos estar ocupados más que en otras cosas, ¿eh? Versículo 13 también, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y continúan los siguientes versículos, bendecid a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Ninguna palabra violenta salga de nuestros labios, ninguna palabra con el afán de ofender, ¿no? De criticar, de juzgar, de condenar, de herir. Dice la palabra saherir, ¿no? Así.
palabras ofensivas, palabras gritos, griterías, como dice la palabra, ¿no? Estar alzando la voz, bueno, y tú me alzaste la voz, pues ahí te voy yo, hasta jalo aire para que me salga el grito duro. Imagínense, ¿no? Pues no, eso ya no corresponde a la nueva vida en Cristo. Entonces dice el versículo 15 también: gozándose con los que se gozan, llorando con los que lloran. ¿A esto qué se refiere? Bueno, hermano, pues te fue bien acá y todo, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Y de repente, no, pues que a tal hermano pues le pasó esto, o falleció su familiar. No, hermano, pues eso es gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran. Y el versículo 16 también dice: unánimes entre ustedes, no altivos. No debe de haber altivez, asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Y bueno, pudiéramos seguirnos todo, El 18: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Verdad? No ser como aquellos que dicen: Señor, yo te voy a ayudar un poquito. No, dejar la ira a Dios. No quiere usted ayudarle al Señor, Y el versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto habla de la vergüenza, ¿no? Que va a sentir aquel enemigo que te hizo daño, pero tú le pagaste el mal con bien. Y el versículo 21 final: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, vamos a ir terminando ya, Pero vemos lo importante, lo primordial, que es en cuántas cosas tenemos que estar activos nosotros, No nos durmamos en nuestros laureles, porque dice acá: no perezosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ir. Vamos desde el versículo 1. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abundéis más y más. Se trata de ir abundando más y más en las cosas que convienen al Señor. Tenemos toda una vida, Bueno, yo diría tenemos mucho tiempo, unos 10 años, por ejemplo, desde que nos convertimos hasta que ya estemos bien crecidos espiritualmente, que ya no andemos con cosas del pasado, ni mucho menos retrocediendo, ¿verdad? Como dice la palabra, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que permanecen en fe para ir adelante, porque el justo por su fe vivirá, ¿no? Entonces, abundando más y más, es decir, bueno, ayer ayudé a tantos, bueno, hoy más.
hoy serví al Señor así, mañana voy a servirlo más y más y más. Dice el versículo 2 también, porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Y el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que estemos luchando en santidad, creciendo y creciendo y creciendo en santidad. Vamos a brincarnos al versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Nada de agraviar, nada de dañar al prójimo, ¿verdad? Porque el Señor, escúchelo, es vengador de todo esto. El Señor vendrá a ajustar cuentas, Y si tú le pusiste el pie al hermano, pues espérate. El Señor es vengador de todo esto. Versículo 7 también. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, dice el siguiente versículo al 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio las armas que necesitamos para que haya cambios. Decíamos nosotros, dice la palabra, Espíritu Santo es espíritu de poder, ¿verdad? De amor y de dominio propio. Espíritu de poder, de amor y dominio propio. Usted no puede decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pues te fallé porque no pude yo controlarme. Era más fuerte que yo el alcohol. No. Yo te di mi espíritu, que es espíritu de poder. Que no pude perdonar a tal. No, yo te di mi espíritu, que es espíritu de poder y de amor. Que no pude dejar las malas palabras. No, te di mi espíritu, que es espíritu de poder, amor y dominio propio, para que pudieras controlarte, para que pudieras cambiar, para que te dominaras a ti mismo. ¿Qué le vamos a poder decir al Señor cuando venga? ¿Le vamos a salir con excusas? A mí todavía me pueden decir muchas excusas, todas las excusas que quieran. Que no hice esto porque pues no pude, tuve que salir. Muchos me han dicho, pastor, no vine el domingo porque fíjese que tuve que ir a arreglar tal situación. Bueno, no te preocupes. Pero que cuando llegue el Señor Jesús, ¿qué le vamos a decir? No hice esto porque andaba. Ya no va a haber ahí. El Señor no nos va a decir, si alguien le dice, Señor, apártate de mí, hacedor de maldad. No hay otra. No todo el que me diga Señor, Señor entrará, ¿verdad? Dice, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, por eso dice acá el versículo 9, mire, ya para ir acabando, Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad que les escriba, dice. Porque ustedes mismos ya han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y versículo 11, fíjese lo que nos dice acá en el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios,
trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. En pocas palabras, ok, bueno, sí, ocúpate en tu trabajo. Bueno, tampoco que renuncies al trabajo, ¿no? Y nada más ocupado en la obra. Pues eso queremos todos, ¿no? Hacer. Pero sí dice aquí manda instrucciones. Eso sí, estemos tranquilos de todo. Que trabajemos honradamente. Que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera y no tengamos necesidad de nada. Dios quiere bendecirnos también para que no andemos ahí endeudados, que quedando mal con unos, con otros. Tampoco eso quiere el Señor. Estar tranquilos, quiere que estemos tranquilos, quiere que no andemos ahí necesitados de algo tampoco. Si bien el Señor siempre sobreabunda el alimento en casa, siempre nos da mucho más de lo que necesitamos realmente. Así es Él. Por lo tanto, pues estos son deberes como hijos de Dios. En esto nos debemos de ocupar. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra, que es tan clara, Señor, que nos enseña la importancia de aprovechar el tiempo que tengamos mientras estamos aquí en la tierra. No perezosos, como dice tu palabra, no sirviendo al ojo, no ocupados en otras cosas, sino en tu palabra, en tu obra, creciendo cada día en santidad, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, que cada día hablando más y más de ti, Señor, llevando el evangelio. Gracias, Señor, pues te damos y ayúdanos y fortalécenos, y que tu iglesia siga adelante hacia la meta, porque dices, el Señor Jesús nos dijo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y por lo tanto, Señor, pues aquí estamos y queremos seguir adelante, ganando más talentos, sobre todo pues ganando más almas, Señor, para tu reino. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén.